están todos? Muy buenas noches. Estamos iniciando Entrevista Verdadera aquí en La Red. La noticia hoy día se conoció en la mañana, la muerte del general retirado Sergio Arellano Stark, con 94 años, con Alzheimer, decía el diagnóstico, el hombre que fue la cabeza de la caravana de la muerte. Quizás uno de los primeros actos atroces de la dictadura, recorrió todo Chile, 75 personas murieron, todas contrarias al régimen que imponía en ese momento Augusto Pinochet. Estamos en el estudio con la abogada Carmen Hertz, abogada de Derechos Humanos, que vivió muy de cerca lo que significa y padeció de cerca lo que significa la caravana de la muerte, porque ahí murió su marido Carlos Berger. Carmen, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Gracias por invitarme. Carmen, ¿cómo es que un caso como Caravana de la Muerte, que está tan documentado, que se conoce tanto, que hay un libro de la periodista Patricia Verdugo que relata lo que pasó, significa que Sergio Arellano no haya estado nunca preso cumpliendo condena, en este caso que es uno de los emblemáticos de derechos humanos en nuestro país? Claro, efectivamente, Arellano Stark murió, podríamos decir, en la impunidad. Si bien tuvo una sentencia condenatoria, el diagnóstico de Alzheimer del 2008 impidió que pisara no solo un recinto carcelario, sino un recinto militar donde tuviera que estar recluido. Jamás, nunca. Ni siquiera cuando debió estar en prisión preventiva, y fue procesado el año 99 por el juez Guzmán por los crímenes de la caravana. Esto, Beatriz, esta situación de impunidad de un represor, de un genocida, yo creo que amerita varias reflexiones. Es decir, en primer lugar, ¿por qué? ¿No es cierto? Yo creo que evidencia esta situación lo complejo, lo difícil, lo arduo que ha sido el camino de la verdad, de la justicia y de la memoria en Chile. O sea, al movimiento de derechos humanos le ha costado muchísimo instalar, en el periodo de la transición, de los primeros tiempos de la transición sobre todo, instalar como bienes jurídicos, como bienes morales, como bienes sociales, como bienes políticos, la verdad, la justicia y la memoria frente al exterminio. Carmen, perdón, en el caso de la Caravana de la Muerte, y quizás a diferencia de otros casos que también son emblemáticos y otros casos que lamentablemente es feo plantearlo de esa manera, pero otros muchos casos que no alcanzan este nivel de notoriedad, porque, bueno, estamos hablando de 75 compatriotas muertos a lo largo de Chile, además. Este caso tiene una documentación amplia. Porque es que cuando miraba las cifras no voy a creer. La Corte Suprema termina fallando y condena a Sergio Arellano Stark el año 2008. ¿Cómo es que pasa tanto tiempo, pese a que uno sabe que había antecedentes y con bastante detalle desde antes? Claro. Mira, la cifra de víctimas se acerca a los 100, ¿eh? Ya. 75 son en el norte, más un número en Valdivia, Cauquenes y Curicó. Bueno, Arellano, aparte del espacio de impunidad, ¿no es cierto?, que los represores tuvieron, obviamente, durante la dictadura, obviamente, en que el Poder Judicial nunca amparó a nadie, ¿no es cierto?, con casos muy excepcionales, fueron obsecuentes completamente con la dictadura. En transición seguimos, ¿no es cierto?, con redes de protección, y seguimos además con una situación que nosotros hemos llamado los pactos tácitos de impunidad, sobre los que se basa el proceso de transición por la complejidad que tenía, es decir, razones hay muchas, ¿no es cierto?, pero eso es lo real. Y estos pactos de impunidad estallan cuando Pinochet está preso en Londres en octubre del 98. Efectivamente, te fijas, Arellano, por ser uno de los instigadores del golpe y estar vinculado también a un sector político en el periodo en que él se conspira y se da el golpe, goza de redes de protección, y además él es un tipo que arma todo un universo de mentiras que trata de instalar en relación a que él no tuvo nada que ver con los crímenes de la comitiva, que lo engañaron, que él no se dio cuenta, que iban de ciudad en ciudad, pero él no sabía lo que su comitiva hacía. Exacto, le echa la culpa incluso a generales o comandantes que estaban en cada localidad. ¿Eso hasta el final sostuvo esa versión, Sergio Arellano? Mira, él sostuvo esa versión en los 80, cuando nosotros comenzamos la investigación, iniciamos la querella, la primera querella que yo interpuse contra Arellano, que fue amnistiada de inmediato, pero en ese pequeño escenario que se armó, sirvió para que el general a cargo de la primera división del ejército con sede en Antofagasta en la época de los crímenes, el general Joaquín Lago, un general de gran honor y gran coraje, que lamentablemente hasta ahora no ha merecido ni ha tenido el reconocimiento que debiera. Él, el general Lago,
me entrega a mí los nombres de los integrantes de la caravana y entrega cuando yo interpongo la querella, en ese pequeños días que logró estar la querella sin ser amnistiado el juicio, él entrega la verdad y las evidencias que tiene y dice, aquí, a espaldas mías, sacaron a los presos políticos en Antofagasta y en Calama, que era zona de mi jurisdicción, dice, fue el general Arellano Stark en persona quien seleccionó a los presos políticos que había que ultimar y fueron sacados y asesinados de la peor manera. Sabemos, Beatriz, que este caso ni siquiera tuvieron el privilegio de ser fusilados. Los presos políticos fueron masacrados, fueron torturados, fueron mutilados con corvo, fueron matados a pausas. Así actuó la comitiva de Arellano Stark, integrada, entre otros, por Sergio Arredondo, por Juan Chiminelli, por Fernández Lario, por Morén Brito, por Pedro Espinosa. Todos pasan a formar parte de la cúpula de la DINA posteriormente. Bueno, queda en evidencia eso, sí, ya en ese momento. Es que eso es lo sorprendente, pero además, y yendo un poquito a la historia que usted está haciendo, este caso, rotulado, lo conocemos como la Caravana de la Muerte, marca varias cosas que tienen que ver con la represión en dictadura. Los nombres, por ejemplo. Los nombres, las personas que integraron esta Caravana de la Muerte son personas que hoy día tienen encima una cantidad enorme de crímenes de derechos humanos. Son hombres que estuvieron en cúpulas y en direcciones específicas de represión. Eran hombres elegidos y fueron elegidos por Sergio Arellano Stark. Fue además el primer caso masivo que uno podía entender. De ahí para adelante partió todo, digamos, o se fueron sentando las bases de lo que significaba este sistema represivo. ¿Qué representa para usted toda esta historia y jurídicamente la Caravana de la Muerte? Bueno, la Caravana de la Muerte fue, como así el nombre que tiene, ¿no es cierto?, un episodio, se diría, fundacional de la política de exterminio en Chile. Ahora, Arellano Stark elige a estos miembros, pero además, previo a esto, Arellano Stark forma lo que se llamó la Agrupación de Combate Santiago Centro, que es una operación que en el más absoluto sigilo, en la conspiración golpista, se arma para operar en Santiago el día 11 de septiembre. Arellano elige a los hombres que forman parte de esta Agrupación de Combate Santiago Centro, y entre ellos están todos los que forman parte de su comitiva después. Sergio Arredondo era el jefe del Estado Mayor, subdirector de la Academia de Guerra, uno de los hombres más sanguinarios y más brutales en el terreno donde fueron ultimadas las víctimas. Pues bien, Arellano es el quien ordena, digamos, el allanamiento, por ejemplo, ese día de la Universidad Técnica y la detención de cientos de estudiantes que son trasladados al Estadio Chile. Por decirte algo, hay sospechas fundadas, dado el papel que tuvo, de cuál fue el verdadero papel que Arellano tuvo en determinar que se asesinaran a los asesores del presidente Allende y a sus escoltas, cuando son sacados en la madrugada del día 13 de septiembre y asesinados en Peldehue. Hay fundadas sospechas que esas órdenes, en definitiva, ¿quién las dio? Arellano controlaba lo que se llamaba el teatro de operaciones, que era Santiago del golpe militar. Después se forma la comitiva, ¿no es cierto?, y él actúa como delegado personal del comandante en jefe de Pinochet. Todos esos antecedentes, como usted dice, Beatriz, están desde los 80. Fueron paso a paso lográndose estas evidencias, paso a paso. Mira, hubo intervenciones de obispos, el obispo Isen, Monseñor Juan Luis Isen, obispo de Ancud, dado que Arellano decía yo no tengo nada que ver y que el general Lago le decía no, señor, usted es el responsable, su comitiva asesinó a los presos políticos, llamó a una suerte de mesa de diálogo en ese momento, me convocó a mí, por los familiares, a Arellano, al general Lago y al coronel Rivera, del regimiento de infantería de Calama, el jefe militar de Calama. Arellano no fue. Después que dio todas las certezas de que iba a ir él o su hijo, ninguno apareció. La mesa se destruyó, no fue posible conversación alguna. Después dijo que él no tenía nada que ver, que jamás aceptaría la amnistía. Lo primero que hizo fue pedir la amnistía cuando yo presenté la querella. O sea, es un tipo que fue siempre mintiendo y en este decurso de las mentiras tuvo protección. ¿De quién? En algún momento se va a saber, Beatriz, para vergüenza de quienes la otorgaron. Usted decía protección y también por su origen o su cercanía a partido político. ¿Ese partido es la Democracia Cristiana? Tenía cercanía a la Democracia Cristiana, por cierto. Ahora,
le digo, es decir, en mi quehacer, ¿no es cierto?, de investigar, saber lo que había ocurrido ese día tremendo, el 19 de octubre del 73. Yo tuve ayuda de mucha gente extraordinaria, demócrata cristiano. Andrés Elwin fue de las personas que me ayudó desde el primer día. Felipe Amunati, que era miembro de la Comisión Política de la Democracia Cristiana. Por señalarte dos, Jaime Ales, después, bueno, Roberto Garreto, no, personas que estuvieron en la primera línea. Así como en todas partes un grupúsculo. Una minoría que trataba, te fijas, de o le creían o trataban de protegerlo. Esto todo se desenmascara ya en los 80, Beatriz, hasta que viene el momento, ¿no es cierto?, de la acusación en Madrid por los crímenes de lesa humanidad, y en que el caso de la caravana es uno de los casos más contundentes que el juez Garzón tiene para pedir la detención internacional de Pinochet. El juez Guzmán, con la querella que se presenta contra Pinochet, abre una investigación. Nosotros nos querellamos el año 98 nuevamente, y ahí ya el 99 Arellano es procesado. Ya estaba absolutamente claro, evidente. Recién es en ese momento para él. El caso estaba claro de antes. Estaba clarísimo. Todas sus mentiras fueron desmontadas una tras otra en los careos. Quedó todo demostrado. Todo demostrado. Entonces, en definitiva, bueno, se quedó en el silencio, mantuvo silencio, ya con los careos, como fueron evidentes, todas sus contradicciones, sus mentiras, mantuvo silencio. Y cuando viene, después de todos estos años, ¿no es cierto?, esta condena, surge el Alzheimer. Ahora, las dolencias físicas de Arellano, supuestas o reales... ¿Usted no le cree? Yo de sus dolencias físicas que empezó a esgrimir ya en los 90 no le creo. De Alzheimer, como era un alcohólico, es posible que haya tenido algún daño cerebral en algún momento, pero el tema es por qué recién en el 2008. Fíjese que el episodio Calama, que fue el que dio lugar a la investigación de los crímenes de la caravana, estuvo en sumario 18 años, Beatriz. Hace un mes que se cerró el sumario, y fue necesario que el Pleno de la Corte se lo diera a otro ministro para que eso fuera. Todavía no tenemos sentencia condenatoria. ¿Por qué 18 años? ¿Pasó por qué manos? Es decir, de los jueces, es que faltaba cada vez que había, no sé, porque esto está en la justicia antigua, entonces cada vez que citaban a un testigo no llegaba. ¿Qué es lo que pasaba para que...? Bueno, hubo muchos obstáculos en la investigación, pero el ministro Montiglio, que fue el que llevó después del juez Guzmán, investigó a fondo. Él prácticamente, yo diría que agotó la investigación, y lamentablemente el ministro Montiglio murió. ¿Ah? Yo creo que murió en parte, de verdad, por el trabajo enorme que le dieron este juicio y el juicio de conferencia. Bueno, muerto el ministro Montiglio, la causa pasa de mano en mano, y ahí evidentemente hay una desidia del Poder Judicial, porque no es posible, ¿no es cierto?, que la ministra, que lleva en definitiva el caso y lo tiene hace 5 o 6 años, no cerrar el sumario y no formular acusaciones, si no habían más diligencias relevantes, no había ninguna. Beatriz, era un escándalo, una verdadera denegación de justicia. Entonces tenemos la concurrencia de muchos factores. ¿Perdón, qué ministra es esa? La ministra Patricia González, que nosotros pedimos expresamente que se le quitara la causa, que no siguiera ella instruyéndola. Bueno, es una serie de factores que nos han afectado, no a los familiares, Beatriz, han afectado a la sociedad chilena, porque esta justicia tan tardía, cuando llega, que ahora van a haber condenas en Calama, hace 3 semanas hubo en Antofagasta, es en el fondo una denegación de justicia. Y la denegación de justicia no es bueno para las sociedades que han sufrido el exterminio. Al revés, es muy malo. Carmen, tenemos que hacer una pausa. A la vuelta le vamos a preguntar a Carmen Hertz si ya se conoce todo, si queda algo que conocer de este caso Caravana de la Muerte, y qué hay de pendiente desde el Ejército en información en estos casos emblemáticos de derechos humanos. Hacemos una pausa y volvemos. Seguimos en Entrevista Verdadera, estamos conversando con la abogada de Derechos Humanos Carmen Hertz a propósito de la muerte de Sergio Arellano Stark, quien lideró la Caravana de la Muerte. Carmen, cuando nos fuimos a comerciales yo tenía esta pregunta pendiente. ¿Queda algo que saber, algo pendiente todavía del caso Caravana de la Muerte? De los crímenes de la caravana yo diría, Beatriz, que prácticamente nada.
está absolutamente ya claro cómo se forma, cómo se eligen, por qué se eligen a cada uno de los miembros de la comitiva, qué recorrido hacen, hasta incluso cómo los sacan de la cárcel, cómo los llevan, en qué vehículo los llevan, en el caso de Calama Topater, cómo los asesinan, toda esa carnicería que se montó está momento a momento, qué fue lo que ocurrió. Yo personalmente sé hasta qué fue lo último que dijo Carlos, qué pasó con los cuerpos, los cadáveres, como sabemos, los entierran en una fosa clandestina, niegan absolutamente la entrega a los familiares. Las mujeres de Calama insistentemente buscan y buscan y buscan en el desierto, hasta que, en vista de este peligro, ¿no es cierto?, sacan los cuerpos de la fosa original y los llevan en un helicóptero Puma frente a Tocopilla y los lanzan al mar. Y al sacarlos, ¿no es cierto?, quedan restos en la retroexcavadora, y esos restos son los que permiten, pero muchísimos años después, en el caso de Carlos recién ahora, el 2013, identificarlos con restos de restos de restos. Es una historia en la cual tú ves que se trató de eliminar toda huella de esos seres humanos, que toda huella. Y sabemos también cuál es el objetivo, por qué seleccionaron a quienes seleccionaron, porque se trató de dar un mensaje de terror a la población civil, y para eso eligieron a aquellas personas que eran más simbólicas, como funcionarios de gobierno, el presidente Allende, como dirigentes políticos de la coalición de la Unidad Popular y dirigentes sociales. Los eligieron con pinza para que el terror fuera enorme, y la forma, el método del asesinato tiene que ver con un mensaje al interior del ejército, decirle al ejército que es así como se va a actuar, y no con la debilidad, entre comillas, que habrían actuado los jefes locales del norte al convocar a consejos de guerra y emitir condenas que no fueron penas de muerte. O sea, pone una barrera, pone un anuncio. Digamos. Un anuncio, esto es lo que va a pasar. Carmen, el conocer el detalle de lo que pasó, cuando usted señala, yo sé lo último que dijo Carlos, qué es lo que pasó cuando terminó su vida, ¿esto lo sabe usted por el proceso o lo supo porque hay gente que se acercó a usted a contarle eso? No, lo supe en el proceso, y ahí, bueno, hubo testigos que eran gente que era muy joven, en realidad una chiquita de 14 años que iba llegando a la cárcel a ver a su padre, y vio en el momento en que sacaron a Carlos con la mitad de los presos, y que a ella le llamaba la atención, dice siempre Carlos, porque iba a la cárcel y nos veía a nosotros, y a mí me veía con Germán en brazos, entonces, y como además Carlos era rubio, así de ojos verdes, que llamaba la atención, me imagino, por el look que tenía. Y se cruzó la mirada de Carlos con la de ella. Y él la miró intensamente y ella entendió que le estaba mandando un mensaje. Pero yo no la vi más. Lo vine a saber mucho tiempo después y yo supuse cuál era el mensaje que me estaba mandando. Era preocupación por mí y por Germán. Pero en definitiva ha sido la investigación lo que ha permitido establecer los detalles de este episodio, y por lo tanto es aún más aberrante que no tengamos condena. Hay recién condenas, como decía, por Antofagasta, donde sí se condenó a los miembros que están vivos todavía de la comitiva a pena efectiva de cárcel. A Sergio Redondo, Chiminelli y Pedro Espinosa, que está en Punta Peuco cumpliendo largas condenas por sus crímenes. Pero ya tienen cerca de 90 años, Beatriz. Tienen cerca de 90 años. Entonces se están muriendo los perpetradores y se están muriendo los familiares de las víctimas. Y el tema es, ¿qué hacemos como futuro en este país? Carmen, el caso de los jóvenes quemados volvió a instalar un tema que se conversaba respecto a lo que pasa con el ejército, que son los pactos de silencio. Y ahí quedó en evidencia de qué manera funcionaban y lo poderosos que son los pactos de silencio, que pasan muchos años antes que alguien hable, como pasó aquí con alguien que era conscripto y que finalmente la culpa lo vence. Un tipo que dice, yo no pude armar mi vida después de esto que se me quedó en la cabeza, y cuenta lo que pasó. ¿Cuánto falta todavía? ¿Cuánta información queda en el ejército? Y lo pregunto porque en el caso Caravana de la Muerte hay muchos de los antecedentes que entregó, por ejemplo, el general Lagos, que habían quedado escritos. Nosotros tenemos una tradición en Chile, lo vemos ahora con el caso de las boletas y todo esto, de escribir todas las cosas, de dejar registro. El ejército es un órgano que deja registro de todo, incluso de esos episodios. ¿Cuánto de ese material todavía está? ¿Cuánto hay todavía de registro en las Fuerzas Armadas?
Efectivamente, dejan registro de todo. En el caso de los perpetradores y de los centros, digamos, de represión desde donde se dirigió el terrorismo de Estado, de todo lo documentaron, al igual que los nazis. Los nazis documentaron todo. Por lo tanto, no es plausible la versión que entrega el ejército de que no tiene información. Exacto, de que ya no saben. Eso no es plausible, porque esta no es una información oral, no es una información que se transmitió de boca en boca. El ejército no es una montonera donde dos personas se ponen de acuerdo en A o en B. Esto aquí hay una protección institucional. Están los antecedentes. Es imposible que aquellos perpetradores y aquellos criminales de lesa humanidad que se pasaron a retiro se llevaran las cosas para la casa. Si eso no ocurre, no eran los diarios de vida de ellos, son documentos públicos. El ejército es una institución pública, sus oficiales y suboficiales son empleados públicos. Por lo tanto, creo que la información, estoy segura, está en la dirección de inteligencia y no se entrega. Y eso no ayuda. No ayuda. Pero tenemos, o sea, aquí el ejército está supeditado al poder civil. Al poder civil. ¿Qué pasa con el poder civil entonces, que nunca ha entrado en ese tema en específico, en cuánta información queda y en forzar que se entregue? Perdón, quiero agregar que solamente a través del Consejo de Transparencia y por una decisión judicial es que se le obliga al ejército algo que se había negado, que era entregar información pública, como dice el Consejo de Transparencia, que son los nombres de la gente de la DINA y la CNI que estaba integrando y activo dentro del ejército. Así es. Efectivamente, bueno, los tribunales pidieron en forma, ya se aburrieron de pedir las listas de agentes de la DINA o de la CNI, se mandaban incluso chapas, pidieron antecedentes que no fueron entregados, no había una colaboración activa, indudablemente. Incluso hoy. Yo diría que incluso hoy. Ahora, y sin duda que la relación con las Fuerzas Armadas, por cierto, es compleja, es muy compleja. Pero yo creo que, tal como usted lo señala, siendo el ejército una institución que está y debe estar completamente subordinada al poder civil, porque ni más ni menos que tienen el monopolio de las armas, quizás sería necesario exigirle que entreguen la información que niegan, le dicen que no la tienen. Entonces ellos dicen, no tenemos la información. Bueno, ahí hay un punto, te fijas, en que creo que va a ser necesario probablemente mayor firmeza de parte de las autoridades civiles y además también haya una presión de la sociedad para que esto ocurra. Porque, Beatriz, en definitiva estamos hablando del futuro nuestro como país. Y nosotros siempre hemos insistido en algo que no es retórica. Cuando un país, una sociedad es afectada por prácticas genocidas o por una política de exterminio contra un sector de esa sociedad, en este caso fue la izquierda chilena y los partidarios del gobierno del presidente Salvador Allende en un principio y después los resistentes contra la dictadura, si no transitas por el camino de la verdad, no transitas por el camino de la justicia y no haces memoria y una memoria contundente y construyes memoria colectiva, no se llega a buen puerto, no reconstruyes la sociedad de manera decente y en definitiva tienes una sociedad degradada. Hoy tenemos una crisis de confianza generalizada en todo, no solo con las instituciones, también entre nosotros mismos hay desconfianza, ¿no es cierto? Hay una crisis de confianza brutal. Pues bien, yo creo que esa crisis de confianza también tiene su raíz en esto. La raíz en lo que ocurrió y que se trató de hacer como que no había ocurrido. Una sociedad hoy día, la sociedad chilena está en condiciones clarísimas de poder enfrentarse con lo que ocurrió y construir memoria colectiva como una herramienta de liberación y como una herramienta de construcción del presente y de modelación del futuro. Carmen, ¿cómo mira una discusión que seguramente se va a intensificar y que tiene que ver con algo que usted dice en forma muy cierta? El tiempo pasa. Muchos de los condenados a crímenes de derechos humanos están ancianos, muchos de ellos están enfermos. Apareció una entrevista al sacerdote Fernando Montes, es un sacerdote jesuita que además es un líder de opinión público, es un hombre reconocido, fue rector de la Universidad Alberto Hurtado, y él apuntaba a la mirada humanitaria que tiene que existir respecto a estos presos por crímenes de derechos humanos. ¿Cómo se plantea usted frente a eso? Bueno, yo el tema de los beneficios carcelarios creo que hay una cosa central, que es más importante incluso que los beneficios carcelarios. Y señalar claramente ante la opinión pública, y yo no concuerdo con lo que dijo el padre Monte, y no concuerdo además en las apreciaciones que hace de mis propios dichos, es que, ¿de qué estamos hablando? Aquí estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad no es
un nombre. Los crímenes de lesa humanidad son aquellos crímenes que repugnan de manera mayor a la conciencia de la humanidad civilizada. Y por esa repugnancia, y porque la comunidad internacional ha entendido que cuando tú matas sistemática y masivamente opositores políticos, cuando los haces desaparecer, cuando los torturas, cuando los exilias, cuando tratas de destruirlos, en ese caso estás afectando la condición del hombre. Estás afectando más allá de la vida, más allá de la libertad, la condición humana en su esencia. Y cuando como Estado y haces terrorismo y afectas la condición humana, pones en peligro la paz mundial. Esa es la base de por qué la comunidad internacional regula estos crímenes y dice, estados del mundo, estos crímenes no son amnistiables, no prescriben y son de jurisdicción universal, porque estamos en peligro todos cuando se comete por parte de un Estado. Y eso es lo que ocurrió en Chile. Entonces, pretender que además en un país en que la impunidad ha campeado, en que los sujetos tienen condenas irrisorias, salvo un grupo, además instalarlo como una verdad absoluta, que además de todo eso requieren beneficios carcelarios, que significa salida dominical, salida diaria, en definitiva una suerte de indulto. A mí me parece que es un exceso porque hay que considerar los factores concretos de la sociedad chilena y lo que ha pasado con esto. Carmen Hertz, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, gracias Beatriz por invitarme. Vamos ahora a un resumen de noticias. Pablo Longueira, líder histórico de la UDI, hizo frente a las escandalosas revelaciones de prensa conocidas esta semana respecto de sus vínculos con SQM, por las que la Fiscalía confirmó que lo investiga por posible delito de cohecho hace 2 meses. A las 16:20 horas llegó Pablo Longueira a las dependencias de la UDI para enfrentar las acusaciones en su contra, asegurando que es un hombre honesto y que no descansará hasta demostrarlo. Además, anunció que terminará con su militancia en el partido que fundó. El medio alemán TZ afirmó este miércoles que el club inglés Chelsea quiere sumar a sus filas al chileno Arturo Vidal, ello debido a que el más probable técnico del conjunto inglés, Antonio Conte, ya tuvo al nacional en Juventus y lo pidió como prioridad en el caso de asumir a los Blues. El entrenador italiano fue técnico de Vidal en Juventus entre 2011 y 2014 y juntos ganaron 3 campeonatos consecutivos. Por ello, Conte quiere al chileno como su primer regalón en Chelsea, publicó el periódico. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, habría ofrecido a su antecesor Luis Ignacio da Silva tomar el liderazgo de uno de sus ministerios con el fin de evitar que sea enviado a prisión por su participación en la trama de corrupción del caso Lava Jato. Según consigna el diario brasileño Folha de São Paulo, sucede luego de que esta semana fuera detenido para ser interrogado por una investigación que lo acusa de tráfico de influencias, lavado de activos y enriquecimiento ilícito por recibir sobornos de al menos 5 constructoras vinculadas al escándalo de corrupción de Petrobras. En caso de tomar a su cargo un ministro, Lula contaría con el beneficio del fuero político. En este caso, cualquier acción judicial contra el expresidente dependería de la aprobación del Tribunal Supremo. George Martin, quien fue productor de los Beatles, ha fallecido a los 90 años, informó este miércoles el ex baterista del grupo musical Liverpool, Ringo Starr. En su cuenta de Twitter, Starr dice que echará mucho de menos a Martin, considerado el quinto Beatle y pilar del éxito musical de los 4 fabulosos. Dios bendiga a George Martin, paz y amor para Judy, su mujer y su familia, cariños de Ringo y Bárbara. Se echará de menos a George, reza el mensaje del ex Beatle. Tras conocerse la noticia, el primer ministro británico David Cameron rindió tributo a la figura de Martin al afirmar que este fue un gigante de la música al trabajar con los 4 fabulosos para crear la música pop. Muchas gracias por acompañarnos. Ya llega a Mentiras Verdaderas con Ignacio Franzani. Buenas noches.